Bienvenidos a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan en el estudio de este mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús. Estamos ya estudiando el estudio número 49. Ahora vamos a seguir estudiando este gran tema que es de interés actual y de interés también para cada uno de nosotros. Vamos a tener que ir introduciéndonos para estudiar propiamente dicho el Congreso General de 1888, donde el mensaje de justificación por la fe se presentó por los pastores Jones y Wagoner. Necesitamos ir preparando nuestros corazones, nuestra mente y poder estar bien informados de lo que vamos a tratar ya muy pronto, para lo cual vamos a ir buscando las fuentes que nos den la base, que nos indiquen de que realmente ese es el mensaje que Dios envió, el mensaje de la justificación por la fe, y que Dios utilizó a dos mensajeros, a los pastores Jones y Wagoner, y a lo cual la hermana White apoyó y respaldó en una forma total y completa. Entonces, en los escritos del Espíritu de Profecía de Elena de White encontramos más de 200 o 300 hasta 400 declaraciones que justifican, que apoyan y que declaran que Dios es el que utilizó a estos dos pastores y ellos trajeron el mensaje de Dios. Eso es lo que nos va a motivar, nos va a dar fuerza, nos va a dar poder, va a crear necesidad en nosotros de que realmente ese es el mensaje de Dios que en aquel tiempo fue rechazado y nosotros necesitamos. Entonces ahora, en estos días, como introducción, vamos a ir leyendo las citas que justifican, que apoyan y que declaran que Dios es el que utilizó a estos dos mensajeros. Esta noche entonces vamos a, como introducción, para continuar nuestro estudio, vamos a leer los párrafos específicos que tratan del mensaje de la justificación por la fe y qué es lo que dicen de Jones y Wagoner. Primeramente veamos en Hechos de los Apóstoles, página 300, nos dice que este mensaje de justificación por la fe, los apóstoles lo proclamaron. Y ese mensaje es el que dio poder a las buenas nuevas del Evangelio que ellos llevaron en aquel tiempo. Dice así, página 300, Hechos de los Apóstoles. Con gran claridad y poder el apóstol Pablo presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Esperaba que otras iglesias también fueran ayudadas por la instrucción enviada a los cristianos de Roma. Pero cuán oscuramente podía prever la extensa influencia de sus palabras. A través de todos los siglos, la gran verdad de la justificación por la fe ha suscitado, esta gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida. Fue esta luz la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Así que el apóstol Pablo presentó esta doctrina de la justificación por la fe. Y ese mensaje es el que dio poder a la lluvia temprana. Y ese mensaje ha subsistido hasta nuestros tiempos. Y Lutero también descubrió esa misma luz. Conflicto de los siglos 258, hablando de Lutero, nos dice: la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero,
se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban su lugar los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Así que Dios le reveló a la hermana Ellen White de que la doctrina de la justificación por la fe que Lutero descubrió y proclamó en la Edad Media, ya en el tiempo del adventismo casi se había perdido de vista ese mensaje y se había sustituido con mensajes de la comprensión de la Iglesia Católica, o sea, dar más importancia a las obras y a la obediencia a la ley, es decir. Entonces nosotros estamos frente a ese mensaje y necesitamos ir introduciéndonos. Ahora vamos a leer en este libro Consejos para la Iglesia 121, que nos dice la hermana Ellen White de este mensaje y el pueblo adventista. Hoy día muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen, dice, como la puerta gira sobre sus goznes. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Así que este mensaje, dice, ha venido proclamándose, pero los adventistas, dice, no han podido poner en práctica, dice, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recibir a Cristo en el corazón, tener el amor, la justicia de Cristo en el corazón, es lo que da poder para poner en práctica perfectamente la palabra de Dios. Eso, dice, no se ha visto en el pueblo adventista. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en ellos. Las melodías más dulces que provienen de Dios a través de los labios humanos, la justificación por la fe y la justicia de Cristo, no les arrancan una respuesta de amor y gratitud. Ese fue el problema del pueblo adventista en 1888. No pudieron ya responder a ese mensaje. El corazón, la mente del ser humano no pudo percibir, no fue despertado, no le llamó la atención ya, porque estaban endurecidos ya, habían perdido de vista este mensaje en su profundidad, en su amplitud y en su claridad. Aunque el mercader celestial, dice, despliega delante de ellos las más ricas joyas de fe y amor, aunque los invita a comprar de él oro afinado en fuego y vestiduras blancas a fin de que sean vestidos, y colirio a fin de que vean, endurecen sus corazones contra él, y no cambian su tibieza por el amor y el celo. Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este estado, Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de su familia. Así que si este mensaje, dice, no se interesan en conocer, dice, en todo su contenido, en toda su esencia, dice, van a seguir rechazando. A la final, dice, Dios los rechazará. Y estarán incapacitados, dice, para ser miembros de la familia de Dios. Ese es el motivo que nos debe impulsar a todos los hermanos que estamos compartiendo este mensaje. Por la providencia de Dios, tenemos la alegría, el placer y la bendición de Dios de compartir este mensaje de día a día con 9 grupos de hermanos que están en WhatsApp. Más de 500 hermanos, calculo más o menos, participamos de este estudio. Y la mayoría de los hermanos
entendemos de que están todavía en las ciudades. Entonces, por eso necesitamos reforzarnos, necesitamos tener la seguridad de que este mensaje es de Dios y necesitamos rescatar este mensaje que fue presentado en 1888. La hermana White en aquel tiempo le preguntaron si ese mensaje de la justificación por la fe era el mensaje del tercer ángel. Y ella contestó, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Está en Eventos de los Últimos Días 171. Y también en Mensajes Selectos, tomo 1, 421, la hermana White dice, el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios que lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad. Debemos aprender a vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. Este mensaje entonces trae fruto de santidad, una vida santa, un real sacerdocio, santo, consagrado a Dios. Esa vida trae este mensaje. Y si aprendemos, dice, a vivir por fe, entonces en las horas más oscuras de la historia de este mundo, esos rayos del sol de justicia nos iluminarán con paz, con alegría, con seguridad y con protección. Así que estamos nosotros ya ingresando a las horas más oscuras que va a llegar este mundo, a la medianoche. Pero para los creyentes en Cristo Jesús, dice, amanecerá un día de sol de justicia. También tenemos algunas advertencias. En Mensajes Selectos, tomo 1, 423, hay una advertencia que necesitamos saber antes de continuar. Dice, hay grandes verdades, largo tiempo ocultas debajo de la escoria del error, que han de ser reveladas a la gente. Muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. Así que la hermana White, en 1889, un año después de 1888 que fue rechazado este mensaje, ella expresó de que muchos, dice la gran mayoría, han perdido de vista este mensaje y prácticamente lo han enterrado, dice, estas verdades debajo de la escoria del error. Y la gente, dice, ha ido a grandes extremos en este punto. Cristo debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad, el pecado, pero que de ningún modo justificará al alma impía que no se arrepiente. Así que, por no conocer este mensaje, se ha ido, dice, a grandes extremos. En la declaración anterior hemos visto que se han dejado llevar, dice, por la comprensión de la Iglesia Católica. O sea, apegarse a la salvación por obras. En Fe y Obras, página 12, tenemos otra advertencia. Mientras una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y deja de cumplir con las condiciones formuladas en la palabra de Dios. Así que entonces, pero hay dos clases entonces. Unos que han perdido de vista esta doctrina y otros que han pervertido también, dice, esta doctrina de la justificación por la fe. Y la primera clase, dice, no ve las cosas maravillosas de la ley de Dios. Y la otra se ha ido al otro extremo de solamente la fe. Una fe que no lleva a la santidad, una fe que no lleva a la obediencia perfecta. Entonces no es fe verdadera, como dice el apóstol Santiago. Aún tenemos otra declaración, otra advertencia. Fe y Obras, página 15.
una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar, como pueblo, ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajará de una manera especial para confundir las mentes en este punto. Así que aquí tenemos 3 advertencias. Unos que han perdido de vista este mensaje, que no entienden. Otros que también, dice, han pervertido esta doctrina. Y otros también que tienen ideas falsas sobre justificación por la fe. Y Satanás dice, trabaja, dice, para poder confundir las mentes en este punto. Porque Satanás sabe que si los adventistas comprenden este mensaje, Satanás perderá su poder de dominio sobre ellos, dice. Porque los creyentes verdaderos en Cristo entregarán a Cristo su corazón egoísta, su mente carnal, su ego, su egoísmo, para que sea crucificado juntamente con Cristo. Y Satanás ya no tendrá ese medio para producir el pecado, porque Satanás trabaja con la mente carnal, con la mente egoísta, con el ego. Entonces, pues, el secreto para poder vencer al enemigo está en entregar nuestra vida antigua, el hombre viejo, a Cristo, y nacer a vida nueva con el manto de la justicia de Cristo. Me asombra, dice, que no se haya convertido en el tema de disertación en nuestras iglesias, dice, por todo el territorio. Así que ya el pueblo adventista, después de 1888, ya no comenzó a predicar este mensaje, ya no predicó como debiera ser. Solamente predicaron en una forma superficial, con ideas falsas, pervertido y sin comprender realmente el contenido. Entonces, un mensaje de justificación sin poder, solamente la letra. Se me ha amonestado que muchos dicen no han llegado a la fe por causa de ideas mezcladas y confusas acerca de la salvación, porque los ministros han trabajado de una manera errónea para alcanzar los corazones. El punto que ha sido impreso por años en mi mente es que la justicia imputada de Cristo es lo que el pueblo necesita. Así que los ministros comenzaron a trabajar en forma errónea para alcanzar los corazones y presentaron mensajes, dice, confusas y mezcladas acerca de la salvación. Ese es el problema que se cosechó después de 1888 y entendemos hasta el día de hoy. En Mensajes Selectos, tomo 1, 437. Algunos de nuestros hermanos han expresado temores de que nos ocupemos demasiado del tema de la justificación por la fe. Pero espero y deseo que nadie se alarme innecesariamente, ya que no hay peligro al presentar esta doctrina tal como se expone en las Escrituras. Si no hubiera habido negligencia en lo pasado en cuanto a la debida enseñanza del pueblo de Dios, no habría necesidad de llamar especialmente la atención a esto. Entonces muchos desde 1888 han dicho de que demasiada importancia, demasiado se habla de eso, porque durante 10 años Jones y Waggoner y Elena White hablaron y dieron la importancia capital a esto. Pero la hermana White responde, dice, es porque se debe dar esa importancia porque ha habido negligencia, dice, en lo pasado en cuanto a la debida enseñanza al pueblo de Dios. Sí se ha enseñado, pero no debidamente, indebidamente. Por eso dice, ahora es necesario enseñar. No habría necesidad de llamar especialmente la atención a esto. Satanás ha proyectado su sombra, su propia sombra oscura entre nosotros,
y nuestro Dios para que no veamos el verdadero carácter de Dios. ¿Cuál es el verdadero carácter de Dios? Un carácter de justicia, un carácter de amor. Satanás no quiere, ha proyectado su sombra, dice. Estamos en esa situación también nosotros en este tiempo. Por eso nos urge la necesidad de pedir a Dios que nos dé el tiempo necesario y nos dé también la sabiduría, su espíritu, y nos dé esa luz. Si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, dice, seremos saciados. Jesús dejó ese mensaje en San Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas. Serán felices, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Y realmente Dios dice, nos dará en abundancia y seremos satisfechos. Y en Fe y Obras, página 18, dice entonces, para que toda esa confusión, todas esas ideas pervertidas, toda esa necesidad se supla, ¿qué va a acontecer? Dice así, la justificación por la fe está más allá de controversias, y toda esta controversia termina tan pronto como se establece el punto de que los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca pueden procurarle la vida eterna o la salvación. Así que la controversia continuará. La gran mayoría no querrá aceptarlo, pero esa controversia terminará, dice, tan pronto cuando uno entendió de que el ser humano no puede poner su parte humana en realizar las obras. Dios es el que realiza las obras en el creyente desde principio a fin. Ese es el mensaje. Pero el creyente tiene que someterse a la dirección del Espíritu Santo. Tiene que entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Y lo que el Espíritu Santo le indique, le enseñe, le sugiera y le señale, eso es lo que el creyente tiene que decidir con su voluntad. No de acuerdo a lo que el ser humano piensa, ni confía, ni que otras personas le digan, sino es ceder, obedecer al Espíritu Santo y dar la decisión. Porque el manto de la justicia de Cristo, dice, no tiene ningún hilo de invención humana. Pero tampoco este manto, dice que es el carácter de Cristo, no va a cubrir pecados ni deberes conocidos que no realice bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que el creyente tiene la seguridad de vivir una vida de justicia, una vida sin pecar, así como Cristo vivió una vida sin dar lugar al pecado y una vida sin descuidar los deberes. Ahora sí, entonces, teniendo esta base, ahora sí vamos a buscar los escritos. Primeramente, buscaremos algunos escritos en los libros ya publicados, en los libros del Espíritu de Profecía de Elena White. ¿Qué dice acerca de Jones y Waggoner y de este mensaje que presentaron en 1888? Y luego, no hay muchas citas en los libros de Elena White acerca de esto, pero las pocas que hemos podido encontrar, daremos lectura. Pero continuaremos después. Como dije, hay más de 200, 300, hasta 400 declaraciones en los 4 tomos que la hermana White escribió sobre el mensaje de 1888. Se llama este libro Materiales de Elena White de 1888, que dejó ella escrito en 4 tomos, son como 1800 páginas. Ya en internet existe ya estos 4 tomos. Los hermanos que deseen pueden buscar en internet. O en todo caso también
Aquí por WhatsApp podemos mandarles también estos libros en PDF. Y también, ya hace algunos meses atrás, ya salió publicado en castellano. Ya está impreso estos 4 tomos en castellano a disposición los de habla castellano. Porque hasta el año pasado solo había en inglés. Pero gracias a Dios ahora ya está publicado. Y podemos también darles las indicaciones cómo adquirir estos libros los que quieren realmente el libro en físico. Así que allí vamos en cada estudio que hacemos vamos a ir dando lectura a aquellos párrafos que indican lo que necesitamos saber. Bien, ahora entonces vamos a continuar en leer estos párrafos. El primero que encontramos está en Mensajes Selectos, tomo 1, 423. Dice así: en la reunión de Minneapolis, la justicia por la fe, Cristo nuestra justicia, las experiencias han sido muy interesantes. La hermana Ojai justifica que fue interesante este asunto. En el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 424, dice: he asistido a todas las reuniones de la mañana en 1888, con excepción de 2. A las 8, dice, de la mañana, el hermano Jones habló acerca del tema de la justificación por la fe, y se manifestó un gran interés. Hay un crecimiento en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un buen número que no han tenido una oportunidad de oír antes en cuanto a este tema, pero lo están recibiendo y están siendo alimentados con grandes bocados de la mesa del Señor. El testimonio universal de los que han hablado ha sido que este mensaje de luz y verdad que ha venido a nuestro pueblo es precisamente la verdad para este tiempo. Y doquiera va entre las iglesias, con seguridad los acompañan luz, el consuelo y las bendiciones de Dios. Esta es la apreciación bajo la inspiración del Espíritu Santo que dio la hermana Juárez. Cuando Jones y Waggoner presentaron este mensaje en 1888 en el Congreso, muchos escucharon, dice, y otros, dice, nunca habían escuchado así y tuvieron la oportunidad de escuchar. Fueron alimentados, dice, con estos grandes bocados, dice, bocados especiales de alimento espiritual de la mesa del Señor. Y este mensaje, dice, de luz, verdad, ha venido a nuestro pueblo, precisamente la verdad, dice, para este tiempo. Así que, así calificó y presentó la hermana Juárez. Ahora veamos en Mensajes Selectos, tomo 3, 190. Dice: al pastor E.J. Waggoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de Cristo en relación con la ley, en el Congreso de 1888. Esta no era una nueva luz, sino la antigua luz, colocada en donde debe estar, dentro del mensaje del tercer ángel. Así que ella calificó de que no era nueva luz, sino la antigua luz. Ya hemos leído, esta luz Jesús dejó a los discípulos. Jesús trajo esta luz y los discípulos proclamaron el mensaje de la justificación por la fe. Y Lutero también lo proclamó. Esa luz, dice, es lo que fue presentado, dice, dentro del marco del tercer ángel, en 1888. ¿Cuál es el principal propósito de este mensaje?, pregunta ella. Juan ve a un pueblo y él dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12.
¿Cuál es el propósito de este mensaje? Llevar, dice, a los santos, o sea, llevar a una vida de santidad y paciencia para que guarden, dice, los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Ahora veamos la siguiente declaración. Mensajes Selectos, tomo 3, 194. Dice Ellen White: cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones del pastor E.J. Waggoner en 1888, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las cuales podía responder con todo mi corazón, pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades la justicia de Cristo y el sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios una y otra vez? Cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios, porque sabía que era el mensaje para este tiempo. Así que la hermana Ellen White por primera vez escuchó, dice, de labios humanos, este mensaje claramente presentado. Era, dice, preciosas verdades que le conmovieron el corazón y eran verdades, dice, gloriosas y grandes, dice, la justicia de Cristo. Y ella sabía, dice, que era el mensaje para ese tiempo. Ahora veamos otra declaración, en Evento de los Últimos Días 171. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque muchos, dice, habían perdido de vista a Jesús. Testimonia para Ministros 91 y 92 también está allí. Así ella aprobó la presentación de este mensaje en 1888 y justificó porque muchos, o sea, la gran mayoría habían perdido de vista a Jesús. La siguiente declaración, Mensajes Selectos, tomo 1, 276. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones, suscitando esa oposición. Así que ahora, ¿qué pasó cuando se presentó este mensaje? Hubo una principal oposición. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Así que Satanás tuvo éxito para impedir, dice, que este mensaje pueda fluir. El enemigo les impidió que obtuviesen esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Así que no solo impidió que se aceptase ese mensaje y que causó oposición, sino también, dice, obtuvo, dice, eficiencia para que este mensaje no sea llevado al mundo hasta hoy día, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Así que ese mensaje en 1888 tenía el propósito de que recibieran la lluvia tardía y llevasen ese mensaje, igual que los apóstoles, a todo el mundo. Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Así que esa luz no fue
recibida, dice, resistida. Si hubiera sido aceptada, dice, iba a alumbrar toda la tierra con su gloria. La gloria es el carácter de Cristo en los creyentes que iban a aceptar. Y ha sido mantenida, dice, lejos del mundo, y nosotros podemos decir hasta el día de hoy. Porque si no, de lo contrario, si hasta aquí se hubiera recibido, ya ese mensaje hubiera alumbrado la tierra y Cristo ya hubiera venido. Y también ya se hubiera dado la ley dominical, la persecución y el fuerte pregón, y las plagas ya hubieran venido también. Pero nada de eso ha acontecido. Entonces, si no ha acontecido la ley dominical, la persecución, la lluvia tardía, el fuerte pregón, las plagas, eso indica que entonces ese mensaje aún no se ha aceptado y no se ha recibido. La oposición continúa, pero nosotros ahora somos llamados en este tiempo. Y Dios ha suscitado esta crisis en todo el mundo para despertar a los sinceros, a los creyentes que realmente están desconformes con la vida cristiana vivida hasta ahora. Los que estamos desconformes con la vida en este mundo. Los que deseamos algo mejor. Para ellos es esta luz. Y nosotros necesitamos pedir al Señor. La siguiente declaración, 3 mensajes selectos, 206. Las reuniones continuaron una semana más de lo que se había programado. Está hablando de que se predicó este mensaje a los alumnos en los centros de estudios de las escuelas adventistas. Dice, se suspendieron las clases y todos hicieron un esfuerzo ferviente por buscar al Señor. El pastor Jones vino desde Boston y trabajó muy fervientemente por el pueblo, hablando 2 veces y en algunas ocasiones hasta 3 veces por día. El rebaño de Dios fue alimentado con alimento que nutre el alma. El mismo mensaje que el Señor envió a su pueblo que vive en este tiempo fue el que se presentó en los discursos. Las reuniones se realizaban desde temprano por la mañana hasta tarde y en la noche, y los resultados fueron muy satisfactorios. Así se estaba comenzando a predicar en aquel tiempo después de 1888, a los escolares en los colegios adventistas. ¿No? Y se predicaban, dice, todo el día hasta la noche, y las clases se suspendieron. Y dio, dice, resultados satisfactorios. Nosotros necesitamos en este tiempo ser predicados o predicar o estudiar así, hasta que podamos comprender claramente esta luz y esa luz pueda a nosotros iluminarnos, porque cuando esa luz se recibe, las tinieblas del pecado desaparecen en el alma. La siguiente declaración está en este libro para los ministros que se escribió, Ministerio Pastoral, página 29. Es un libro ya en castellano, Ministerio Pastoral, página 29. Dice así: yo sé que sería peligroso censurar la posición del doctor Wagoner como completamente errónea. Esto agradaría al enemigo. Así que en aquel tiempo muchos adventistas pedían de que se pueda censurar al doctor Wagoner, porque no querían aceptar sus prédicas, creían que eran erróneas. Pero la hermana Juárez dijo, no se puede. Esto agradaría al enemigo, dice. Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, como lo ha presentado el doctor Wagoner ante nosotros. Vosotros decís, muchos de vosotros, que esto es luz y verdad.
Sin embargo, hasta ahora no lo habéis presentado bajo esta luz. Bueno, en la teoría decían que es luz y verdad, pero hasta ese momento no lo habían aceptado ni lo habían presentado. Pero dice, había una belleza y verdad en la presentación por el doctor Wagoner, el pastor Wagoner. ¿No será posible que por medio de la oración ferviente y la investigación de las Escrituras, él haya podido ver aún una mayor luz en algunos de los puntos? Lo que ha sido presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios ha tenido a bien darme durante todos mis años de experiencia. Así que la hermana White justificó de que todo lo que están predicando Jones y Wagoner armoniza perfectamente con los escritos de los libros del Espíritu de Profecía que ella escribió bajo la inspiración de Dios. Armoniza perfectamente. Por eso es que, hermanos y hermanas, nos hemos dado la molestia de estudiar. Ya hemos estudiado prácticamente casi 78 estudios ya. Todo en la Biblia y en los libros del Espíritu Profecía. Y una vez que ingresemos a estudiar cómo presentaron Jones y Wagoner este mensaje, lo vamos a comparar. Ustedes podrán compararlo ya. Pero de antemano la hermana Juez nos dice que armonizan perfectamente con la luz que Dios le ha dado. Sigue diciendo, si nuestros hermanos ministros aceptasen la doctrina que ha sido presentada tan claramente, la justicia de Cristo en conexión con la ley, y yo sé que lo necesitan aceptar, sus prejuicios no tendrían un poder controlador, y el pueblo sería alimentado con la porción de pan a su debido tiempo. Tomemos nuestras Biblias y con oración humilde y un espíritu enseñable, vengamos ante el gran Maestro del mundo. Oremos como lo hizo David. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmos 119, 18. Así que la hermana Juan aconsejó a los pastores, los ministros. Les dijo que esta verdad de la justificación por la fe ha sido presentada claramente por Jones y Wagoner y también en los libros del Espíritu de Profecía. Lo que faltaba, dice, y ese mensaje está presentado, dice, en conexión con la ley. Y lo que falta es que los pastores acepten, para que ya no tengan esos prejuicios y para que ahora alimenten, dice, al pueblo con ese pan del cielo a su debido tiempo. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Aconsejó que hay que tomar nuestras Biblias y hay que estudiar con oración, con humildad, con espíritu enseñable, o sea, dispuestos a aprender del gran Maestro Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este tiempo. Así que ahí tenemos las suficientes bases, el suficiente fundamento y todas las razones valederas por los cuales estamos nosotros estudiando. No estamos perdiendo nuestro tiempo, más bien estamos ganando, ganancia para la eternidad, ganancia para nuestra vida presente en este tiempo de tinieblas y crisis y aún los tiempos que nos esperan, y ganancia de vida eterna de salvación, poder para resistir el mal, poder para vivir sin pecar, poder para vencer al pecado y al enemigo, y poder para crecer en perfección, en santidad, en justicia, hasta llegar a la medida, a la plenitud de la edad de Cristo, que vivió una vida perfecta en este mundo. Tenemos que llegar a esa vida, pero eso es por medio de la fe en Cristo. En el próximo estudio vamos a ingresar entonces a revisar esos escritos
esos párrafos, esas revelaciones acerca de este mensaje en los 4 tomos de materiales de Elena White sobre 1888, ya que lo tenemos en castellano. Pero ahora vamos a dejar aquí y vamos a continuar con el estudio que hemos venido realizando acerca del pecado. Cómo el pecado dominó a muchos en lo pasado y cómo la justicia también los llevó a una vida de obediencia, a una vida perfecta, a una vida de victoria en Cristo Jesús. Hemos estudiado acerca de muchos personajes. Hemos estudiado acerca de Caín, de Abel, hemos estudiado de Noé, hemos visto en Abraham, en Jacob, en Esaú, hemos visto en Lot, también Jacob, José, en Egipto, ya el pueblo de Israel durante 400 años, como hubieron sinceros que clamaron a Dios por liberación y Dios los liberó. Y ahora nos encontramos en el desierto con el pueblo de Israel ya liberado. Y eso nos motivó también para estudiar 2 estudios acerca de la salida de las ciudades. Dios también nos quiere liberar de las ciudades como liberó al pueblo de Israel. Y necesitamos esa fe para que Dios nos libere de las ciudades cargado de oro y plata. Porque así los liberó Cristo de Egipto, porque Dios es un Dios poderoso. No hemos sido esclavos en vano en las ciudades, en el Egipto moderno, en Babilonia moderno. Si salimos en la primera salida al campo con preparación, bajo la dirección de Dios, entonces saldremos cargados de las riquezas de maldad, para que podamos subsistir en el campo con eso y para que podamos predicar el Evangelio con esas riquezas de maldad. Dios siempre utiliza las malas cosas para bien. Todo lo mal convierte para bien. Así aconteció con el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel estaba en el desierto, en el campo, donde podían ahora recibir la ley de Dios, guardar la ley de Dios, vivir una vida de obediencia, ya no ser esclavos del mundo, del trabajo, del pecado. Ahora ser libres en justicia. ¿Y qué pasó ahora en el desierto con el pueblo de Israel? Cuando ya pasaron triunfantes el Mar Rojo, fueron bautizados en el Mar Rojo, dice. Y todos los incrédulos, todos los que resistieron en Egipto, Faraón que resistió a Dios, terminó, dice, sepultado en el Mar Rojo con todo su ejército. Así Dios permite de que cosechen las consecuencias de la incredulidad. Faraón podría haber aceptado a Dios al ver las 7 plagas o las 10 plagas, pero se endureció su corazón, dice. Así que ahora encontramos al pueblo de Israel ya en el desierto. ¿Qué dice Historia de la Redención 125? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Dijeron los israelitas a Moisés, ¿que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la justificación por la fe. Si nosotros
comprendemos y aceptamos, estaremos tranquilos en reposo. Ese es el reposo que Dios nos quiere dar. Él peleará, dice, por nosotros contra las potestades de las tinieblas, contra los poderes de este mundo, contra los hombres que nos quieren esclavizar. Él va a pelear. Y así lo hizo con los egipcios en aquel tiempo. Pero los israelitas, ¿qué dijeron? ¿Para qué nos has sacado de Egipto? Dice, mejor hubiéramos perecido en Egipto. Muchos de los que han salido al campo desde el año 2000, que conozco yo a muchos han dicho esto y se han regresado a las ciudades. Y nosotros no queremos que hoy en día ningún hermano que pueda salir a la ciudad pueda llegar a esta experiencia de lamentarse y volver a las ciudades. Por eso necesitamos una verdadera conversión, una verdadera entrega y renuncia a uno mismo y al mundo. Sigue diciendo, los hijos de Israel peregrinaron por el desierto durante 3 días, pasando el mar Rojo, y no pudieron encontrar agua suficiente buena para beber. Padecían sed, y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que este es el siguiente paso que dieron los israelitas, y es la segunda vez que manifestaron incredulidad. La primera falta de fe fue en las orillas del mar Rojo, como hemos leído. Ahora 3 días después no encontraron agua y solo encontraron agua amarga. Y el pueblo nuevamente le faltó la fe, incredulidad, murmuró y reclamaron a Moisés. Y allí Dios les dio, dice, estatutos y ordenanzas, y los probó. Nosotros necesitamos estudiar cuáles son los estatutos y ordenanzas. Todavía Dios no les dio la ley de los 10 mandamientos, sino les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué pasó? Allí dice que Dios ahora, Moisés dice, oró a Dios, y Dios le mostró un árbol para que endulce las aguas. Y Dios les dijo, hasta ahora, dicen, no quieren ustedes obedecer, dice. Si ustedes hubieran obedecido, dice, desde la salida hasta ahora, ninguna enfermedad, dice, les hubiera enviado, dice, ningún problema. Esto también tiene cumplimiento en el tiempo actual para nosotros. Todo, dice, lo que se ha escrito del pueblo de Israel es una advertencia para nosotros. La pregunta que debemos hacernos es, si realmente cuando nosotros hemos aceptado el Evangelio, cuando hemos aceptado el mensaje del advenimiento del Señor, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, si realmente hubiéramos aceptado de todo corazón, hubiéramos sido obedientes y nunca nos hubiéramos enfermado hasta ahora. Pero si nos hemos enfermado, eso indica que no hemos aceptado correctamente a Cristo de todo corazón. Era una aceptación a medias, superficial, teórica. Y por eso estamos estudiando y necesitamos llegar a una conversión completa. Y esa conversión debe continuar, como hemos visto, cada día, hasta
el fin del tiempo de gracia. Sigamos adelante antes de terminar. Historia de la Redención, páginas 130 y 131. Dice: no habían sufrido en verdad los tormentos del hambre. Por el momento tenían alimentos, pero temían por el futuro. No veían cómo podían subsistir la hueste de Israel durante su larga travesía por el desierto, con los sencillos alimentos de que disponían, y en su incredulidad suponían que sus hijos perecerían de hambre. El Señor quería que sus alimentos escasearan y que enfrentaran dificultades, para que sus corazones se volvieran al que los había ayudado hasta en ese momento, y para que creyeran en Él. Estaba dispuesto a ser para ellos una ayuda constante. Si lo invocaban en su necesidad, Dios les daría señales de su amor y de su continuo cuidado. Así que Dios estaba dispuesto a conducirlos, a cuidarlos y a darles lo que ellos necesitaban. Pero el pueblo, dice, incrédulo, siempre les faltaba la fe. Como hemos visto, en las orillas del Mar Rojo les faltó la fe. Cuando no encontraron agua dulce, les faltó la fe. Ahora dice que ya nuevamente estaban ya desconfiando de que ya los alimentos se le iban a acabar. Ese es el problema siempre en todos los tiempos. Especialmente ya los hermanos que hemos salido al campo, hemos pasado esta experiencia. La fe falta a veces y uno piensa que en el campo, ¿qué va a comer? ¿Cómo va a vivir? ¿De dónde va a tener dinero? ¿Dónde va a educar a sus hijos? Y muchas necesidades se presentan y falta la fe. Pero necesitamos esa fe verdadera de la justificación por la fe, esa fe de Jesús, no nuestra fe humana. La fe humana está contaminada con el egoísmo y es una fe presuntuosa. Pero Dios está dispuesto a dar. Dios les libró de los enemigos. Dios les dio el agua. Y ahora también Dios quiere darles el alimento. Por eso dice: el justo vivirá por la fe. Leamos en la página 131, Historia de la Redención. Pero parecía que no estaban dispuestos a confiar en el Señor ni un poco más si no podían ver con sus ojos las constantes evidencias de su poder. Si verdaderamente hubieran tenido fe y una firme confianza en Dios, habrían soportado alegremente los inconvenientes y obstáculos, y aún el verdadero sufrimiento, puesto que el Señor había obrado de una manera tan maravillosa para librarlos de la esclavitud. Además, el Altísimo les prometió que si obedecían sus mandamientos o mandatos, ninguna enfermedad les sobrevendría, pues les había dicho: yo soy Jehová tu sanador. Triple milagro del maná, doble cantidad en el sexto día, nada en el séptimo día. Pan de los ángeles comió el hombre, Salmos 78, 25, o sea, alimento provisto por los ángeles. Cuando se descomponía, dice, otros días, pero el día sábado no se malogró. Fue hecho para impresionarles con respecto a la santidad del sábado. Después de recibir alimentos en abundancia, se avergonzaron de su incredulidad y sus murmuraciones y prometieron confiar en Dios en el futuro. Pero pronto olvidaron su promesa y fracasaron en la primera prueba de su fe. Así que entonces, Dios les dio, dice, maná. Doble cantidad en el sexto día, nada en el séptimo día, y el séptimo día no se malogró lo que guardaron el viernes. Dios les estaba enseñando a santificar el sábado. Pero dice, ahora sí, comenzaron a confiar, pero pronto olvidaron, dice. Esa es la experiencia que nos va a acontecer también.
Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe. Debemos cultivar la fe. La fe tiene que ser robusta, poderosa. Ese es el objetivo de nuestro estudio. Que Dios pueda bendecir su palabra, así que tenemos nosotros asegurados el alimento, el agua y el pan también en este tiempo. Es el mismo Dios que guió al pueblo de Israel, nos quiere guiar a nosotros. Así que el día de mañana seguiremos estudiando la continuación de este estudio. Gracias por vuestra atención, que el Señor les bendiga y será hasta el próximo estudio. Amén.